Bueno, vamos a meternos de lleno en una de las mentes más fascinantes y a la vez más paradójicas de nuestra historia reciente. Hablamos de Joseph Ratzinger, una figura profundamente intelectual que tuvo que plantarle cara a una era moderna cada vez más secularizada. A través de los textos que estructuran este análisis, no nos vamos a limitar a repasar fechas o datos biográficos, sino que vamos a destripar el verdadero armazón de su pensamiento. Vamos a descubrir cómo intentó construir un puente sólido entre una fe milenaria y la razón contemporánea. El anticristo es un famoso exegeta. Pensemos en eso un segundo. Vaya afirmación. Esta frase tan provocadora es del filósofo ruso Vladimir Solovyov y resulta interesantísima porque el propio Ratzinger la citaba al recordar sus primeros años de estudio. Con esto nos estaba señalando un peligro brutal que él veía en el análisis bíblico moderno cuando se volvía puramente técnico. Básicamente nos advierte que la erudición y el conocimiento académico, si se vacían de significado espiritual, pueden volverse destructivos. Es una advertencia contundente que nos deja claro desde el minuto uno que para él la teología no era un simple juego de palabras. Y claro, para entender esa postura tenemos que ir a sus raíces, porque este inmenso legado académico no nació encerrado en una cómoda torre de marfil. Para nada. Imaginemos la escena. Múnich, año 1945, justo al terminar la Segunda Guerra Mundial. Un jovencísimo Ratzinger, asistiendo a clases de exégesis, pelándose de frío en un viejo invernadero reconvertido. A partir de ahí sentó unas bases formidables. En 1951 ya se doctoraba estudiando a San Agustín y en 1955 profundizaba en el concepto del tiempo y la historia con San Buenaventura. El punto clave aquí es que su pensamiento siempre partió de una experiencia histórica concreta y dura. Para que nos resulte más fácil desgranar todo esto, vamos a organizar su inmenso marco teológico en 4 grandes bloques. Primero, la unión de la fe y la razón. Segundo, cómo confrontar el mundo moderno. Tercero, su interpretación del Vaticano II. Y cuarto, el corazón mismo de su teología. Arrancamos con el primer bloque, unir la fe y la razón a través del concepto de logos. Y aquí surge la gran pregunta, la tensión moderna por excelencia. ¿Son verdaderamente enemigas la ciencia empírica y la fe? A ver, las fuentes nos muestran que Ratzinger no pecaba de ingenuo, no negaba que existiera un conflicto real en la actualidad, pero su respuesta no pasaba por atrincherarse o aislar a la Iglesia. Él buscaba una armonización, sosteniendo que este choque viene de problemas puramente epistémicos, es decir, de cómo entendemos el propio concepto de conocimiento. Y la forma en la que lograba esa armonización es brillante. Recurre a un concepto fundamental, el logos, un término que abraza a la vez la razón y la palabra divina. Desde su perspectiva, el cristianismo tiene que mirar con buenos ojos a la razón secular, en un ejercicio que sus biógrafos denominan caridad intelectual. La premisa es fantástica porque le da la vuelta a la tortilla, afirma que la fe no limita el intelecto humano, sino que lo ensancha, y a su vez que la fe necesita la crítica constante de la razón para no acabar degenerando en fanatismos. Gran parte de esta visión la heredó de su mentor académico Gottlieb Söhngen. Ratzinger lo tenía clarísimo, es como construir un edificio. Una filosofía débil simplemente no puede sostener una teología robusta. Es imposible hacer un trabajo teológico profundo y serio sin pasar por el filtro y el rigor de la filosofía clásica y contemporánea. Para él, dialogar con pensadores desde Platón hasta los modernos no era un extra opcional, era el esqueleto indispensable para que la teología tuviera sentido. Pasemos ahora al segundo pilar, confrontar el mundo moderno y cómo esa fe se traslada a la plaza pública. Cuando llevamos todo este pensamiento al terreno político y social, la cosa se pone súper interesante. Los documentos nos presentan a un autor advirtiendo seriamente contra el poder total del Estado. Su argumento es que el propio dualismo cristiano, esa idea clásica de dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, actúa como un freno natural. Niega de raíz que cualquier Estado pueda tener una autoridad absoluta o totalitaria sobre la vida y la dignidad humana. Y ojo, que no se escondía a la hora de abordar los temas más candentes del momento. Hablamos de debates sobre la ética en la manipulación genética, discusiones sobre los orígenes del universo o su conocidísima crítica al relativismo escéptico. Los textos subrayan cómo Ratzinger veía la fe no como una agenda política para imponer, sino como una especie de cantera de criterios morales. Criterios que son vitales para construir una sociedad justa, reclamando sin tapujos la solidaridad y la defensa innegociable de los más vulnerables. Llegamos así al tercer bloque. Interpretar el Vaticano II y esa tremenda batalla por la identidad moderna de la Iglesia. 1100. Se dice pronto, pero es una cifra monumental. Hablamos de 1100 páginas que Joseph Ratzinger escribió exclusivamente para aclarar y comentar los documentos del Vaticano II en sus obras completas. Es un esfuerzo auténticamente titánico que buscaba responder a cada objeción punto por punto para defender su visión exacta del rumbo que tenía que tomar la Iglesia en la modernidad.
Para entender por qué hizo falta escribir esas 1100 páginas, hay que ver que tras el concilio surgieron dos corrientes contrapuestas. Por un lado, la llamada hermenéutica de la ruptura, que entendía el Vaticano II como un corte radical con todo el pasado, un borrón y cuenta nueva. Frente a esto, Ratzinger plantó su hermenéutica de la continuidad, que propone aquí, pues una forma de armonizar la tradición milenaria con una reforma necesaria. La regla de oro era sí a la reforma en las formas y en lo contingente, pero continuidad absoluta en la esencia. Toda esta tensión intelectual no se quedó solo en los libros, acabó en enfrentamientos muy sonados. El más famoso, sin duda, fue el choque documentado con el teólogo Hans Küng, quien terminó perdiendo su licencia para enseñar teología católica en 1979. Las fuentes nos muestran un contraste brutal. Por un lado, una teología académica, que según Ratzinger se había desconectado de la Iglesia real, y por el otro, la postura del propio Ratzinger, que insistía en que cualquier trabajo intelectual debía tener los pies en el suelo, anclado en la comunión eclesial y en lo que él llamaba hermosamente la fe de las personas sencillas. Y así llegamos a nuestro cuarto y último pilar, el corazón de la teología, centrado en la liturgia y la representación vicaria. Vale, aquí aparece un palabra alemán que impone un poco, Stellvertretung, pero en realidad el concepto es precioso y súper cercano. Se traduce como representación vicaria y básicamente significa ser para los demás. En el centro de su pensamiento, esta es la idea clave de la revelación bíblica. Jesucristo es quien hace las veces de la humanidad ante Dios. Toda su visión sobre cómo nos salvamos gira en torno a este gigantesco acto de sustitución por puro amor. Y ese acto de amor, esa representación, cobra vida de forma muy concreta. ¿Dónde? En la liturgia. Ratzinger nos explica que la celebración litúrgica no es un teatro ni un ritual humano anticuado, es pura acción dinámica, es la obra de Cristo que se recibe como un regalo, un don del Padre, y que se celebra como un culto vivo en el Espíritu Santo. Es literalmente el momento exacto donde el tiempo y la eternidad se cruzan. Por eso, la conclusión vital a la que llegan los textos en este punto es aplastante. Para Ratzinger, la liturgia no es un simple departamento teológico aislado, no es un tema secundario. Es la columna vertebral que lo atraviesa todo. Es el marco que logra que el logos, la historia, la moral y la Iglesia encajen a la perfección. Sin este corazón palpitante, todo el resto de su inmensa producción académica se quedaría vacía, perdería su verdadero sentido. Y todo esto nos deja frente a una reflexión final enorme. Hemos repasado el increíble esfuerzo de una mente brillante por mantener unidos dos mundos que hoy parecen repelerse. Así que, viendo todo este espectacular andamiaje intelectual, es inevitable preguntarse, si nuestra sociedad contemporánea se empeña en volar por los aires ese puente entre la fe y la razón, ¿qué marco sólido nos va a quedar para afrontar los vertiginosos dilemas éticos y existenciales del mañana? Ahí queda eso. Es un interrogante fascinante que sin duda nos invita a seguir tirando del hilo. Gracias por sumergiros hoy en este análisis y hasta la próxima.